Hola, bueno, un poco más, pero distinto, acerca de el caso Lucas Benvenuto, y voy a tomar el caso de Telma Fardín también. Me voy a centrar esta vez en el tratamiento que hacen los medios cuando hay una denuncia de abuso. Un poco el espectáculo o la escena mediática. Me parece que, el tratamiento, no de todos, pero lamentablemente de la gran mayoría de los medios, el tratamiento que hacen los medios de estos casos de abusos, pone énfasis fundamentalmente pone énfasis y uno diría repite, o mostrando videos o con las preguntas, repite sin límites, ahora voy a explicar por qué sin límites, digamos, la escena de la víctima describiendo a el agresor o a los agresores, al abusador o a las abusadores. El énfasis está absolutamente puesto en la víctima sufriente con su dolor, describiendo a la monstruosidad de los agresores. Por supuesto se entiende el dolor y el horror por el que ha pasado Telma y ni hablar Lucas Benvenuto. Digo, no nos cabe duda, voy a aclararlo solamente para que no se malentienda, que han sido víctimas 100%. El punto es que cuando me parece que los medios centran la atención en mostrar y preguntar para que lo que se muestre, porque es una mostración hasta obscena, diría, de la víctima doliente, digamos, este tratamiento no solamente que no creo que no produce efectos, digamos, a nivel social o a nivel de las otras víctimas que pueden identificarse, sino que me parece que es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque al poner en primer plano el dolor de la víctima, lo que se tapa o se deja en segundo plano es lo más importante de estas dos denuncias. Y lo más importante de estas dos denuncias es que acá estoy hablando de Telma y de Lucas, hay una mujer y un hombre que se vuelven sujetos, que trascienden el lugar de víctimas, porque el lugar de víctima, como pura víctima, coagula, pasiviza y mortifica. Es absolutamente mortificante. El lugar de sujeto es pura vitalidad, con la vulnerabilidad y el sufrimiento, pero es la potencia de la vulnerabilidad, la potencia del sufrimiento. Entonces, no se quedan en el lugar de víctima, pasan al lugar de sujeto. Víctimas fueron mucho tiempo, abusados fueron mucho tiempo, objetos fueron mucho tiempo, pasan de ese lugar de objeto a ser sujetos denunciantes, ¿no? Y un sujeto que denuncia es un sujeto plenamente deseante. Porque dejen esto de plenamente deseante porque lo voy a aclarar. Entonces, tanto Telma como Lucas, cuando hablan, dicen. Hay una diferencia entre decir y hablar. Hablar es bla, bla, bla. Todo lo que hay en las redes todo el tiempo. La gente bla, 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 habla. Decir es que eso que yo digo tiene consecuencias. Que eso que yo digo produce cosas, causa cosas. En mí, que ya no voy a ser el mismo después de decirlo, y en los demás. Eso es un decir. Los dichos de Telma y de Lucas tienen efectos. Telma, que es pionera en esto, ni hablar, porque a partir de Telma uno diría la sociedad está muchísimo más sensible a los casos de abusos. Y además creo que hay un acto político en el decir de estas dos personas. ¿A qué llamo un acto político? Un acto político y no partidario, Partidario es distinto. Partidario es de un partido político. Un acto político es que eso que yo digo produce un cambio social. Por eso creo que es un acto político. Se está, ¿no?, debatiendo, quizás salga o no, ojalá que sí, la posible ley Lucas Benvenuto, que habla fundamentalmente de una falla de la justicia tremenda, que es la prescripción de estos delitos. Entonces, creo que esta posición de sujeto lo que produce es un efecto con ese decir a nivel subjetivo, porque todos los que estamos del otro lado nos conmovemos, y a nivel singular a cada persona que quizás sufrió un abuso se siente identificada, conmovida, se anima a hablar, y a nivel social, porque producen cambios políticos. La sociedad cambia en este sentido por esto. Pero los medios no ponen el énfasis en eso. Los medios preguntan, ¿no?, a la víctima todo el tiempo. Telma, en su momento, filmó un video, todos nos acordaremos, donde ella, desde un hotel, describe llorando, muy conmovida, lo que pasó con D'Artés.
¿no? Con mucho detalle. Bueno, esta escena fundamentalmente es importante para que se visualice. Pero, digamos, en ese momento, ahora estamos en un momento distinto, se puso más énfasis en esa escena replicada una y otra vez, por eso digo la escena de la víctima sufriente, replicada al infinito y sin límites, que en lo que verdaderamente Thelma decía y era importante. Ahí no había una víctima que es o una víctima, pobrecita, o una heroína de cuentos de hadas que sale y se anima a decir, digamos, ni víctima ni heroína, una persona que denuncia y que está denunciando no solamente a D'Artés, que está denunciando, digamos, a una justicia que falla, que tiene agujeros por todos lados. Lucas, él mismo dice, a mí me preguntan por Jay Mamón, pero yo también hablé hace 2 años, y lo hizo en una entrevista de 2021, mi video anterior es sobre esa entrevista, él ahí habla sobre la mayor red de pedofilia de la Argentina. ¿Tuvo repercusión esa entrevista? ¿En los medios masivos? Nadie le dio pelota a esa entrevista. Entonces Lucas dice, lo de Jay Mamón, todo perfecto, pero yo acá estoy hablando de los abusos y estoy hablando de las veces que fui a la justicia, de las fallas que hay en las justicias y de una red de pedofilia. No me pregunten más por Jay Mamón. También quiero hablar de esto. Entonces, me parece que, digo, los medios van por ese lado y ellos dos se corren desde ese lugar de víctima o de puras víctimas, ¿no? Desde ese lugar de mostrarse solamente desde el dolor. Y además creo que el tratamiento es obsceno. Uno diría, quizás suene exagerado, yo no lo es, creo que replican de alguna manera el abuso que ya sufrieron estas 2 personas. Porque es abusivo y obsceno preguntarle a Lucas cuántos hombres lo abusaron, le preguntan por la cantidad. Es abusivo preguntarle a Lucas, cuando hablas de abuso, perdón, ¿no? Pero ¿estás hablando de penetración? ¿Y a qué edad fue eso? ¿Tenías 10, 8? ¿Hace falta? ¿Cambian algo? ¿Eso? ¿A los efectos de una ley? ¿A los efectos de las víctimas de abuso? No, pero vende, es amarillista. Lucas cuando habla dice que él recién se animó a hablar o dio su paso cuando murió la madre. La madre de Lucas, dicho por Lucas, es la primera entregadora. Uno diría es la primera abusadora. Es la mujer que deja que sus parejas abusen de Lucas sexualmente y físicamente. Lo atan, lo encierran, lo cagan a palos. Lo vende a Lucas y lo entrega por drogas la madre. Y él se anima a hablar cuando la madre muere. Yo me moriría por preguntarle en ese momento, ¿por qué en ese momento hablaste? Y él dice que a la madre la quiere mucho. ¿Por qué dice que a la madre la quiere? ¿Por qué hablaste en ese momento? Es interesantísimo preguntarle eso. En el discurso de Lucas no aparece el padre. No hay mención a un padre. Justamente llama la atención la ausencia de padre en el discurso. Nadie le pregunta, che, en ningún momento hablas de tu padre. ¿Hubo padre? ¿Hay padre? ¿Qué fue de tu padre? ¿Cómo no le preguntan eso? Quizás por ser psicoanalista, eso es interesantísimo. Pero que Lucas cuente de su singularidad, por qué habló en ese momento, qué pasó con su padre, yo les aseguro que eso ayuda más a las víctimas que la pregunta que le hacen, pelotuda, y que se le hacen todo el tiempo, ¿qué le dirías a las víctimas? ¿Qué les recomendarías a las víctimas de abusos? Y Lucas lo que dice es, lo que dicen todos, que hablen, que denuncien. Sí, ya se sabe, pero más que decirle a Lucas, ¿qué les dirías a las víctimas de abuso? El punto no es qué les dirías, es dejarlo hablar, que Lucas diga, que Lucas muestre su singularidad. Yo te aseguro que eso ayuda más a las víctimas, que se sienten identificadas, que entienden por qué hablaron y por qué no, que entienden cómo pueden amar a una madre a pesar de eso, que entienden que también que sintieron deseo sexual y hasta que se excitaron con sus abusadores y eso fue horrible, pero además les pasó y sienten que no son, digamos, que puedan sentir que hay otra persona que también dice que sintió culpa. Eso ayuda más que estas preguntas que hacen que son absolutamente obscenas y que replican el abuso. Uno diría, ¿por qué Lucas va a la prensa entonces si es esta carnicería? Porque fue a la justicia 1, 2, 3 veces y con lo que se encontró fue con prescribió, porque en el 2021 hizo una entrevista sobre una red de pedofilia y nadie le dio pelota. ¿Qué le queda? Ir a los medios y hacer ruido y hablar de Jay Mamón. En este caso el medio justifica el fin justifica los medios, en este caso, no en todos. Porque tiene que ir a los medios, lamentablemente. Porque recién cuando empieza a hablar de Jay Mamón, ahí todos, ¿no? Todos,
la mayoría de los medios se horrorizan, hablan desde la moral, dicen, no, ¿cómo puede ser? Pero cuando habló antes, cuando le mandó mensajes a ciertos conocidos hace 2 años, a ciertos periodistas o conductores de programa, nadie les dio bola. Ahora habla de Jay Mamón y todo revienta. Bueno, Lucas, ¿qué hace? No es parte del circo mediático. Hace uso de ese circo mediático para que lo logren escuchar. Y lo logra, porque lo escuchan, porque la justicia no lo escuchó. Y la otra entrevista, que es muy interesante, tampoco le dieron pelota. También creo que sigue habiendo, digamos, en menor medida, pero una concepción ideal de la víctima. Todavía, Hablo de algunos sectores, de una parte de la población, de una parte de los medios, no de todas, ¿no? ¿Por qué digo que hay una versión idealizada de la víctima? La víctima tiene que ser casta y pura, y tiene que ser sufriente. Sufriente 24/7. Porque si la víctima no es sufriente, parece que pierde credibilidad. A Telma, cuando hizo el video de D'Artés, un tiempo después, me acuerdo patente, publica una foto en sus redes en una piscina, en una pileta de verano, en traje de baño. Es una chica linda, sexy. La mataron, la destrozaron. Ay, vos que estás llorando ahí y ahora te mostrás toda sexy. ¿No se supone que te abusó D'Artés? Perdón. ¿No puede ser alguien sexy? ¿No? ¿No puede mostrarse? ¿Tiene que estar sufriendo y llorando por D'Artés 24/7? ¿Deja de ser creíble porque aparece sonriente? ¿Deja de ser creíble porque Telma quiere publicar un libro? ¡Ay, quiere ganar plata con un libro! Perdón, Lucas Benvenuto quiere hacer un libro. Quizás haga una serie. ¡Ay, no! Esto lo hace porque quiere hacer una serie y quiere ganar plata. Primer punto. Estas 2 personas, pibes todavía, por lo menos para mí, que su versión, tanto la de Telma han llegado a decir en ese momento, tenía 16 años y tenía novio, no era virgen. ¿Hay menos abuso si no es virgen? 16 años. Lucas, 14 o 16. Me chupa un huevo, 14 o 16. Es menor, punto. Es menor. Entonces, si quiere hacer un libro y contar su versión, una versión que fue tan manoseada, tan vapuleada, digamos, tan abusada de alguna manera, ¿no tienen pleno derecho a dar su versión en un libro o en una película o en una serie? Y si quieren ganar dinero por eso, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Digo, si a mí me piden hacer una película sobre mi vida, ¿no voy a querer dinero a cambio? ¿Por qué una víctima no? No, entonces no se le cree tanto porque quiere ganar plata. Por supuesto, que haga el libro, que venda, que dé su versión y que gane plata, ¿por qué no? Y si quiere ir al bailando también, Lucas no va a ir al bailando, es demasiado inteligente para ir al bailando. Pero si quiere hacer una película y si quisiera ir al bailante, ¿cuál es el problema? Casta y pura, héroe o víctima 100%. No, ni víctimas ni héroes, personas, sujetos deseantes que hablan, que tienen la valentía de hablar y denunciar. Y esto produce un impacto en la sociedad y hace que la sociedad y que todos estemos mucho más sensibles a estos casos. No encontré por ahora ningún periodista que le haga las preguntas, digamos, que yo le haría a Lucas, o que alguien que quiera escuchar, que alguien que fue abusado quiera escuchar de Lucas. A ninguno. Nos vemos la próxima.